Muy buenos días, queridos alumnos de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a tener nuestra cuarta clase virtual, sí, ahora en vivo. Muy bien, bienvenidos a esta clase. Antes de iniciar con esta clase, ya vamos a dar algunas normas en las cuales ustedes van a llevar más que todo en el cuaderno, ya porque hasta la fecha, hasta la semana pasada, no se copiaban las clases, solamente se hacían los cuestionarios. Pero a partir del día de hoy vamos a colocar, sí, las clases. Entonces, primera norma, las clases serán dictadas en vivo, por lo tanto respetaremos el horario que se les asigne. ¿Sí? Les da un horario. No te preocupes si no puedes entrar en ese horario por una fuerza mayor, las clases igual van a estar grabadas en el link y también en el Facebook. Todas las consultas serán resueltas con mucho gusto. Hacerlas después de haber concluido la explicación, 15 minutos después de la clase. La clase será transcrita en las diapositivas al cuaderno. Las imágenes que tú vas a ver en la clase son opcionales. Fórmulas, todo eso sí, solamente imágenes ya van a ser opcionales. En el curso de química no hay tantas imágenes, más es en el curso de biología. Pero de todas maneras, si hubiera alguna imagen ahí, entonces lo dejas para después, ya cuando podamos imprimir, ya ahí lo nivelamos. El cuestionario también se resolverá en el cuaderno, como lo has venido haciendo. Y colocar la fecha en cada clase. Presta atención porque el día de hoy te voy a decir desde dónde inicia la clase. Ya la parte introductoria no va en el cuaderno porque es un repaso del tema anterior. Entonces vamos a ver a partir de donde yo te diga, a partir de aquí vas a copiar la clase, entonces estate atento. ¿Ya? Muy bien. No te preocupes, también te voy a mandar las diapositivas para que sea mucho más fácil para pasarlas a tu cuaderno. Sí, muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de estructura atómica 1. La clase pasada hemos visto historia del átomo. Entonces hemos visto diferentes modelos. Quiero que miren aquí. Esto no se copia, es un repaso, ya que hicimos la clase pasada acerca de cómo empezó el estudio del átomo, ¿no? Acá están las fechas. Acá empezamos con Leucipo Demócrito. Luego viene John Dalton, ¿te acuerdas que decía que el átomo era una esfera indivisible, indestructible? Y luego venía Thomson, que es el famoso budín de pasas. Luego venía Rutherford con nuestro sistema planetario en miniatura. Luego venía Bohr y ahí nomás Sommerfeld, ¿no? En los cuales se encontraron los niveles subniveles. Y terminamos con Schrödinger, que dice que el modelo es matemático. Entonces el día de hoy vamos a acordarnos ya también de lo que era la estructura atómica actual. Hemos visto que el átomo está formado por núcleo y por corteza o nube electrónica. En el núcleo se encontraban los protones y neutrones y en la corteza o nube electrónica se encontraban los electrones de carga negativa. Observamos acá la imagen. Tenemos el núcleo, dentro del núcleo de color rojo, protón, y el azul, neutrón. Recuerda que los protones es P+, son carga positiva, los neutrones no tienen carga. O sea, los únicos que tienen carga en el núcleo son los protones. Por eso se les dice carga nuclear. Y alrededor giran los orbitales, que son la corteza o nube electrónica, donde están los electrones de carga negativa. ¿Ya? Esto para hacerte recordar, para que sepas el día de hoy que vamos a hacer estructura atómica, cómo llevar la terminología. Muy bien. Vamos a ver también, la clase pasada vimos esto. Acá está en el núcleo nuevamente, el núcleo, protón, neutrón y la zona extracelular, donde están los orbitales. Ahí están los electrones. También vimos la clase pasada unas partículas fundamentales, que eso sí va a venir en la clase de hoy. Tienes que saber que las partículas fundamentales son tres: electrón, protón y neutrón. También tienes que saber las masas. La menor masa de todas es la electrón. Luego viene la protón y la que tiene mayor masa son los neutrones. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tener como conocimiento. Muy bien, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Estructura atómica 1. Vamos a ver lo que es un núclido. ¿Ya? El núclido es la representación matemática de un átomo.
Entonces vas a recordar, porque ya esto ya lo hemos hecho, ya, pero vas a recordar que el átomo neutro, ¿sí? Se representa con cualquier letra, en este caso yo he puesto una X, puede ser una E, puede ser una M, cualquier letra, pero esta letra va a representar al símbolo del elemento. Ya la que estoy mencionando representa el símbolo del elemento. Ahora, en un átomo neutro, quiere decir que el átomo no tiene carga. En la parte superior observamos el número, el número de masa. El número de masa, ¿ya? Que viene a ser la suma de los dos de abajo, que después lo vamos a ver. Los de abajo es el número atómico, Z, y el número de neutrones. Entonces, aquí yo he puesto, ¿no? El X es el elemento, A, masa, Z, número atómico, N, neutrones, para que tengas una leyenda de lo que estamos colocando aquí. Esto es para un átomo neutro. Este de aquí que vemos al costado es un átomo con carga. Es lo mismo, solamente que en el lado derecho superior lleva la Q, que es la carga. Pero en este caso, el día de hoy todavía vamos a tratar con lo que es el átomos neutros. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Recuerda nuevamente, maneja esto, por favor. En el núcleo tenemos protón y neutrón. ¿Ya? El protón rojo, el neutrón azul. En el núcleo. El único que tiene carga en el núcleo es el protón. El neutrón no tiene carga. Y en la nube electrónica giran los electrones. Muy bien. Vamos a ver aquí al átomo o núcleo neutro, que es lo que vamos a tratar en esta semana y también la siguiente. Vamos a ver aquí, recuerda, número de masa, número atómico, número de neutrones, ¿ya? Aquí está su leyenda, pero hay una terminología muy importante que ya debes de conocer en segundo de secundaria. Por ejemplo, cuando yo diga número de masa, es lo mismo que decir también nucleones fundamentales, porque estoy hablando de los que están en el núcleo. Hemos visto hace un momento en el modelo atómico, aquí, ¿quiénes están en el núcleo? Muy bien, protón y neutrón. Entonces, cuando yo digo número de masa, si es la suma de protón y neutrón, entonces también se le llama nucleones fundamentales. Tiene ese nombre. Si yo te pido, a ver chicos, hay en los nucleones, entonces tú de frente tienes que decir ese número de masa. Y se representa con la letra A. Luego vamos a ver Z. Z que está aquí es el número atómico. También va a ser el número de protones y también será el número de electrones en un átomo neutro. También se le va a conocer como carga nuclear, porque recuerda que los protones son los únicos que tienen carga dentro del núcleo. Y también va a recibir otro nombre de nucleones positivos. Entonces, tienes que manejar esa terminología. Cuando yo hable de Z, estoy hablando de número atómico, o también estoy hablando de protones, o también electrones en un átomo neutro, recuerda. Carga nuclear y nucleones positivos. Todo eso es decir número atómico. Ahora, el número de neutrones, el verdecito que ustedes ven aquí abajo, el número de neutrones es igual al nucleones neutros. También se le dice nucleones neutros. Nucleones porque están dentro del núcleo. Neutros porque los neutrones, hemos dicho, no tienen carga. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta terminología bien manejadita para poder desarrollar los ejercicios de esta y de la otra semana. Muy bien. Vamos a empezar con la definición del número atómico. El número atómico dice todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones. El número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo. Por eso hemos dicho hace un momento que es igual. Número atómico Z es igual al número de protones. Profesora, ¿y también puso electrones? Sí, no es igual a los electrones, pero matemáticamente y numéricamente sí es igual a los electrones. Se utiliza para identificar y definir también a cada elemento. Aquí como ves en la tabla periódica, aquí he sacado un elemento que es el hidrógeno. Siempre vas a ver un elemento, un número grandecito.
Ese número grandecito significa, no es un núcleo por si acaso, no está en las partes acá, pero en la tabla periódica siempre lo vas a reconocer porque el número atómico siempre es el número más grande, ¿sí? Como ven aquí en el ejemplo. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que el número atómico, también recuerda que se le llama carga nuclear, también lo acabamos de ver, es el número de protones presentes en el núcleo del átomo. Hemos dicho que el número atómico Z es igual al número de protones. Siempre se pone P más, ya porque los protones son positivos. Cuando el átomo es neutro, se cumple aquí y aquí antes de pasar al siguiente, el número atómico Z igual al número de protones, ¿no? Cuando el átomo es neutro, se cumple una relación. Y esa la vamos a ver aquí. Observa. Z solo cuando el núcleo es neutro. Ya recuerda, no tiene carga. Decimos que Z, número atómico, es igual al número de protones, igual al número de electrones. Por mnemotecnia, para que tú te acuerdes, y lo hemos trabajado esto desde el año pasado, es la fórmula del pez. La fórmula del pez que dice que en un átomo neutro, protones es igual a electrones y es igual al número atómico, numéricamente hablando. ¿Sí? Aquí está el dibujo del átomo. Entonces ya sabes, protones es igual a electrones y es igual al número atómico. Esta fórmula, por favor, a memorizar. Vamos a ver aquí en estos núcleos, ya con los ejemplos que hemos dado, recordando acá, observa, y acá tengo masa, acá tengo atómico y acá tengo neutrones. Entonces, comparas con estos ejemplos que están aquí. A ver, tengo el cloro, el átomo de cloro. ¿Cuál será el número atómico? Si tú comparas este con este, estamos diciendo que el número atómico es Z, no es A por si acaso, es Z. Entonces, ¿cuál será? Muy bien, 17. En el caso de abajo, el átomo del oxígeno, ¿cuál será su número atómico? A ver, muy bien, 8, excelente. Entonces vamos a también a ver a qué podemos ir aprendiendo de aquí aparte del número atómico, el número de neutrones. Comparamos aquí, por favor, el número de neutrones. Compara con el núcleo de arriba. ¿Cuánto es? 18. Vamos al siguiente ejercicio. El número de neutrones, ¿cuánto es? Muy bien, es 8. Profesora, ¿son iguales 8, 8? No, no siempre. A veces sí puede coincidir. Muy bien, vamos a ver ahora, ya hemos terminado con el número atómico o número de protones, como tú lo quieras llamar. Ya vamos a ver ahora al número de masa o número másico. ¿Ya? Entonces, el número de masa viene a ser la suma de los protones más los neutrones. ¿Ya? Representa el total de nucleones fundamentales. Recuerda que los nucleones fundamentales están dentro del núcleo. ¿Quiénes son? Protones y neutrones. Entonces, el número de masa, la fórmula va a ser P más N. Siempre lo hemos manejado así. Acuérdate, masa es igual a P más N. Pero recuerda que hace un momento acabamos de formar la fórmula del pez. Por lo tanto, entonces también será, en vez de P, puede ser Z, más N, es lo mismo. ¿Ya? Recuerda esta fórmula del pez. Ahora, si a mí me preguntaran neutrones, ¿qué hago yo? Simplemente este Z pasaría al otro miembro como a restar, porque acá está positivo. Pasa al otro miembro a restar para que me dé los neutrones, como en la fórmula de abajo. Neutrones vendría a ser igual al número de masa menos Z. A ver, ¿dónde está el truco acá? Miren, chicos, mirando este núcleo grande que está aquí, fácil. El de arriba es número de masa. Siempre va a ser igual a la suma de los de abajo. Siempre. Si acá es 10 y acá es 20, entonces A automáticamente será 30. Pero ¿qué pasa si a mí me pidieran uno de abajo? Entonces ya no hago la suma de estos dos, sino tendría que restar el de arriba menos el de abajo. Y me da el número que me están pidiendo. La partícula que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, si a mí me pidieran Z, por ejemplo, entonces yo digo que será A menos N. Si a mí me pidieran neutrones, será A menos Z. ¿Ya? Entonces, no olvidar, por favor, esa relación.
Vamos a ver aquí, ya hemos visto tomando el ejemplo anterior del número atómico, ya vimos que en el cloro su número atómico es 17, sus neutrones 18, y cuál vendría a ser comparando con el núcleo que está aquí, el número de masa, muy bien, 35, recordando que es la suma de los dos, y bueno, ya está aquí en el ejemplo. En este caso el oxígeno tiene Z8, tiene N8. ¿Cuál será su número de masa? 16. Muy bien, comparando con el núcleo. Ahora sí, vamos al ejemplo 2. ¿Ya? En el ejemplo 2 vamos a tomar en cuenta estas fórmulas. La fórmula que es A, masa, es igual a P más N. Y también la fórmula del PES, donde dice que protones es igual a electrones y es igual a Z. Acá dice hallar lo siguiente de Z14. Z14 es su número atómico es 14, el elemento es el silicio, se ubicó en la tabla periódica, cuyo símbolo es Si. ¿Ya? El Si tiene 14 como número atómico y también vamos a ver que tiene 14 como número de neutrones. Entonces, vamos a ir completando los datos que me van a pedir. Número de masa. Dijimos que el de arriba era la suma de los dos de abajo. Entonces, 14 más 14, el número de masa, ¿cuánto me va a dar? 28, comparando con este núcleo de acá. Z está al lado izquierdo, ubico a Z. ¿Cuánto es Z? 14, excelente. Me piden neutrones, el de aquí. ¿Qué hago? La fórmula que antes hemos dicho, neutrones, es la resta del de arriba, la masa, menos el de abajo, que es Z. Esto me da 28 menos 14, me da 14, ¿no? Vamos a ver aquí protones y también electrones. Recuerda que una vez que tú llenes el Z, la fórmula del PES, P14, E14 y Z14. Y luego llamo los neutrones restando. Recuerda que los neutrones no siempre va a salir igual. En este ejemplo coincidió. Si a mí me preguntaran nucleones fundamentales, ¿quiénes están en el núcleo? Solo protones y neutrones. Y si me dicen hallar los nucleones fundamentales, entonces me están pidiendo hallar la suma de protones más neutrones. Los protones en este caso 14, los neutrones también 14, la masa o los nucleones fundamentales me darán entonces 28. Muy bien. Vamos a ver ahora aquí partículas subatómicas. Si a mí me pidieran cuáles son las partículas subatómicas, son tres. Y lo hemos visto al inicio en el repaso. ¿Ya? Tenemos primero protón, neutrón y electrón. Entonces, si me dicen, haya las partículas subatómicas, entonces yo sumo, dame la sumatoria de protones, que es 14, neutrones es 14, y electrones 14. Profesor, ¿de dónde salió electrones si no está acá? Recuerda la fórmula del PES, que protones es igual a electrones. Entonces, si protones es 14, electrones es 14. Y neutrones por esta vez coincidió que es igual. Sumamos los tres, me da 42. Esas serían las partículas subatómicas, ¿sí? Vamos a hacer en el ejemplo 3 para que tú te vayas dando la idea, otro ejemplo muy parecido. Aquí vamos a tener en cuenta la fórmula del PES, vamos a tener en cuenta la fórmula de la masa, que es protones más neutrones, y también la fórmula de neutrones, que es lo mismo, fíjate, simplemente el P pasó a restar al A. ¿Ya? Se derivó de esa fórmula. Muy bien, tenemos al germanio. Recuerda que arriba, recordando nuestro núcleo acá, siempre comparando, el A, ¿no? Viene a ser el número de masa, 71. Luego tenemos acá el Z, 32. Y en neutrones sí vamos a hallar y vamos a completar los datos que me están pidiendo. Empezamos por el número atómico. Observamos y comparamos con este, es 32. Luego seguimos con el número de masa, comparando con este, con la A, es 71. Luego, protones. Protones recuerda que es igual a Z, se cumple la fórmula del PES. Este con este son iguales. Neutrones, ahí sí, eso es lo que íbamos a hallar. ¿Cómo hallamos neutrones? Recuerda, si tengo que hallar uno de abajo, resto el de arriba menos el de abajo. Y esto me da 39.
Y luego termino con los electrones, que viene a ser igual a protones y a Z. Por eso los he puesto del mismo color, ¿ya? Para que no te confundas. Si ahora a mí me pidiera los nucleones fundamentales, recuerda, los que están en el núcleo son protones y neutrones. Hago la suma. Neutrones, protones más neutrones. Protones 32, según mis datos, más neutrones 39, me salen 71. Ese vendría a ser los nucleones. Y los nucleones, recuerda que es lo mismo que decir masa atómica. Muy bien. Si a mí me pidieran partículas fundamentales, me están pidiendo la suma de protones más neutrones más electrones. Sumando esto me da 71. Muy bien, entonces ya el ejercicio 2 y el ejercicio 3 son muy parecidos la forma de desarrollar, para que cuando hagas tu balotario, tu cuestionario, puedas hacerlo sin ningún problema. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio 4. En el ejercicio 4 hay un cuadro que tú vas a completar. Acá está el núcleo, en esta columna está el núcleo. Acá vas a colocar cuál es A, su número de masa, acá P, protones, acá E, acá Z. Recuerda que acá se cumple la fórmula del pez. Y finalmente los neutrones. En la parte de abajo yo te estoy poniendo las fórmulas que sí o sí tienes que memorizar. A igual a protón más neutrón. Recuerda la fórmula del pez que dice que protón es igual al electrón y a Z. Y también los neutrones que se derivan de la resta de ¿quién? De la masa menos los protones. Muy bien, empezamos entonces a completar el cuadro. Tenemos aquí el cloro. El cloro tiene como número de masa, se observa, recordando con el núcleo, por favor, comparando siempre con tu núcleo. ¿Cuál será? 35. Muy bien. Protones, ¿cuál será? Pasando 17. Por IE 17 y Z 17 porque estos tres son iguales. Neutrones, ¿qué será? ¿Cómo hay un neutrones, profesora? No está ahí, porque tú ya lo sabes. ¿Qué tienes que hacer para hallar neutrones? Resto el de arriba menos el de abajo. Y esto me da 18. Muy bien. Vamos por el siguiente ejemplo. Potasio. Potasio, te estoy poniendo acá 39 como número de masa, pero no te estoy poniendo protones, solo te estoy poniendo neutrones. Entonces, ¿cómo hallas tú los protones? Muy bien, cuando hay que hallar uno de abajo, resto el de arriba menos el de abajo. 39 menos 29, esto me da 19. Si protones me dio 19, E es lo mismo y Z es lo mismo. La fórmula del pez. Neutrones está aquí, dice 20, comparando con mi núcleo. Muy bien, siguiente ejemplo, nos vamos al uranio. El uranio, ahí lo ves, no hay número de masa, pero sí hay Z y sí hay N. Entonces vamos a completar. ¿Cómo sale el número de masa de arriba? El de arriba sí es igual a la suma de los dos de abajo. Entonces sumando me da 238 como número de masa. Protones está ahí mismo, dice 92. Electrones 92, Z 92 y neutrones 146. Y para terminar este ejemplo número 4, tenemos al sodio. El sodio, ya que tiene aquí, comparando con el núcleo, número de masa 23, número de protones 11, en electrones se repite y en Z también. Y en neutrones, para hallar neutrones, recuerda, para hallar el de abajo, resto el de arriba menos el de abajo. Y esto me da 12. Muy bien. De esa forma vas a llenar el cuadro si es que te pidieran en el cuestionario o en las evaluaciones. Muy bien, vamos con el ejemplo 5. Ya no es solamente el dibujo del núcleo, ahora es un problema que tienes que leer. Dice, si en un átomo el número de masa A es 120 y el número atómico Z es 70, hallar el número de neutrones. Está muy fácil ya que se aprendió las fórmulas, pero el orden es el siguiente. Lo primero que tengo que hacer es colocar mis datos. No es hacer por hacer, primero coloco mis datos. Entonces digo A, 120, Z, 70 y me piden neutrones. ¿Qué fórmula voy a emplear? Muy bien. Si me piden neutrones, ¿cómo me sale? A menos protones. Si yo hago mi núcleo, voy a ver que para que me den neutrones es
lo de arriba menos lo de abajo. Bueno, ya sabiendo mi fórmula, profesora, pero acá es A menos P, pero recuerda que se cumple la fórmula del PES, donde P es igual a E y es igual a Z. Acá te lo estoy colocando. Ahora, vamos a reemplazar neutrones, que es lo que me están pidiendo, a 120 menos protones 70. Esto me da la respuesta 50. Entonces, el número de neutrones será igual a 50. Muy bien, sencillo el ejercicio. Vamos con el ejemplo número 6. Si en un átomo el número de masa A es 85 y el número de electrones es 42, hallar el número de neutrones, parecido al anterior. Solamente que recuerda que se cumple el PES, por lo tanto protones, electrones y Z son iguales. Coloco mis datos: A más 85, electrones 42 y neutrones es lo que voy a hallar. Mi fórmula: neutrones es igual a A menos protones. Recuerda que protones es igual a electrones numéricamente hablando. Entonces simplemente reemplazamos. Neutrones me piden hallar masa 85 menos protones, que es lo mismo que electrones, será 42, resta 43. Por lo tanto, la respuesta para el número de neutrones viene a ser 43. Muy bien. Vamos al ejemplo 7. En el ejemplo 7 dice, si en un átomo el número atómico Z es 38 y el número de neutrones es 22, hallar el número de nucleones. ¿Qué es el número de nucleones? Muy bien, es A. El número de nucleones viene a ser el número de masa. Luego colocamos nuestros datos, me piden hallar masa, Z me dan 38, N 22, simplemente aplico mi fórmula. A es igual a Z más N. Profesora, pero A era igual a P más N, pero recuerda la fórmula del PES, en donde protones es igual a electrones y es igual a Z. Muy bien, vamos a ver aquí. A, recuerda que también tiene su nombre, es o bien masa o también nucleones, ¿ya? Fundamentales. Entonces reemplazamos en la fórmula: A es igual, Z me dicen que es 38 más neutrones 22. Esto me da 60. O sea, el número de nucleones es 60. Vamos por el ejemplo número 8. En el ejemplo número 8 dice, si en un átomo el número de masa es 72 y el número de neutrones es 32, hallar el número de protones. Muy bien, coloco mis datos: A 72, neutrones 32 y me piden hallar protones. Aplico mi fórmula. Mi fórmula dice que A es igual a protones más neutrones. Es mi fórmula inicial. Reemplazo, nada más. A será 72, protones, lo que voy a hallar, más neutrones 32. Luego, por matemática de ecuación, recuerda que el 32, si está sumando, pasa al otro lado a restar, como ven en esta ecuación, quedándome la respuesta en los protones. Esto me da 40. 40 protones sería la respuesta en este ejemplo. Muy bien, yo estoy haciendo varios ejemplos tipos para que tú te puedas recordar de la mejor forma, ¿no? Yo sé que de repente en el colegio avanzamos un poquito más rápido, pero hay que intentar que todos puedan comprender y practicar. Recordando, no olvidar, por favor, la fórmula, donde tenemos la fórmula del PES, indispensable para los ejercicios, donde dice que protones es igual a electrones y es igual al número atómico. Y de acuerdo a eso, yo saco de mi fórmula de la masa atómica, que es P más N, derivo dos fórmulas. ¿Ya? Por favor, tener en cuenta eso. Muy bien, vamos a practicar. Rápidamente les he puesto, si no me equivoco, 5 ejercicios para practicar. ¿Ya? Dice, en relación al electrón, es correcto afirmar que está ubicado en el núcleo atómico. Mire el electrón aquí en la imagen. ¿Está ubicado en el núcleo? No, falso. Su masa es inferior a la masa del protón. ¿Recuerda lo que hemos visto este cuadrito? Sí, el electrón es inferior a la del protón y el protón es inferior a la masa del neutrón. Entonces, esta sí es correcta. ¿Es la partícula fundamental?
¿sí? Es una partícula fundamental, el electrón. Hemos dicho que son tres partículas fundamentales, protón, neutrón y electrón. Entonces sí cumple. Entonces, ¿cuál es correcto? La respuesta sería 2 y 3, porque la 1 es totalmente falsa. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Dice, el núcleo del flúor, aquí lo vemos, se representa de la siguiente forma, como lo ven dibujado aquí. La cantidad de neutrones que hay en el núcleo del flúor es, me piden neutrones, el que va al lado derecho no está, pero eso ya lo hemos visto, lo puedes hacer de frente nomás, tú sabes que para hallar el de abajo, se resta el de arriba menos el de abajo y me salió 10 la respuesta. Pero también para comprobarlo puedes hacer por fórmula, donde dice que el número de masa es igual a protón más neutrón. ¿Cómo sacas neutrón? Reemplazas. A te están dando 19, P te están dando 9 y N es lo que vas a hallar. Por matemáticas sabes que este pasa al otro lado a restar y finalmente me da la respuesta que es 10 neutrones, lo que tú rápidamente lo habías sacado aquí. Entonces marcamos la clave. Muy bien. Siguiente ejercicio. Un átomo presenta número de masa 65 y carga nuclear 31. Calcular el número de neutrones. Recuerda, me están pidiendo neutrones. Número de masa me dan 65. Profesora, ¿qué es la carga nuclear? Recuerda, la carga nuclear es lo mismo que decir protones. Ya, memoriza eso. ¿Por qué? Porque los protones están en el núcleo y son los únicos que tienen carga. Los neutrones no tienen carga. ¿Ya? Entonces, primero que hago, coloco no mi fórmula, puedo colocar mis datos si deseo, mi fórmula donde dice que el número de masa es igual a protones más neutrones. El número de masa me dan 65, la carga nuclear que es igual a protones es 31, más neutrones que es lo que tengo que hallar. Ya de aquí sabes que esto pasa al otro lado a restar, ¿ya? Y me va a dar la respuesta que viene a ser 34. Marco la clave. Muy bien. Siguiente ejercicio. Un átomo presenta 29 protones y 35 neutrones. Calcular la suma de los números de masa y el número atómico. Mira bien. Te está pidiendo, profesor, acá dos respuestas. No. Te está diciendo que ahí es la suma del número de masa y el número atómico. Entonces, vamos a ver. Aquí en este caso tenemos el número de masa es igual a protones más neutrones. Tengo protones, tengo neutrones. ¿Ya? Recuerda que se cumple la fórmula del PES, ya en donde protones es igual al número atómico. Coloco mis datos, el número de masa ya es igual a Z. Z viene a ser, vemos, Z viene a ser 29 y neutrones 35. Esto me da una respuesta de 64. Pero a mí no me piden hallar solamente A, ¿ya? Y ahí vamos a tener que de repente hacer una corrección aquí en la clave, porque en realidad esto es solamente A, que es el número de masa. A mí me piden la suma del número de masa y el número atómico. Entonces, el número de masa ya lo hallé. El número atómico que es Z, ¿cuánto es? 29. Entonces lo que debemos hacer es sumar a 64 más 29. A ver, vamos a ver cómo se puede usar el plumón de repente aquí. ¿Cómo usamos el plumón? A ver, sumando, esto me tiene que dar, ¿no? 64 más 29, que sería Z. Esto me tiene que dar C93 como respuesta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a cambiar para poder, la respuesta en realidad es 93. ¿El plumón? Ya, a ver, ya ahí sí vamos a hacer una corrección, ya, y lo voy a poner para que ustedes puedan ponerlo como debe de ser.
Recuerda la pregunta, te dice número de masa y número atómico, la suma de los dos. Ya hallaste el número de masa, que es 64. Aquí está. Pero tienes que sumar esto, ¿con quién? Con el número atómico, que es 29. Eso te están pidiendo como respuesta. Entonces, sumando, ya haciendo la sumatoria de 29 más 64, que es lo que te están pidiendo, ya esto me da una respuesta de 93. Sí, ahí nos hemos adelantado y solamente marcamos el número de masa y eso puede pasar cuando a veces intentamos hacerlo rápido. Entonces, en este caso, la respuesta vendría a ser 93. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien, chicos. Me ha dado gusto haber podido corregir esta pregunta. Pasamos a la siguiente. A ver, vamos a ver. La siguiente diapositiva, a ver, creo que tenemos que desconectar el plumón un ratito. Ya está. A ver. Muy bien. ¿Ya? Entonces pasamos al siguiente ejercicio, los dos últimos. Dice, ¿cuáles son las partículas fundamentales? Ya hemos dicho, las partículas fundamentales son a ver, todos los que intervienen en el átomo. Muy bien, protones, neutrones y electrones. Este viene a ser la respuesta. Luego, ¿a quién se le conoce como nucleones? Hemos dicho los que están en el núcleo. ¿Qué vendría a ser? A los protones más neutrones, pero tiene otro nombre. ¿A quién se le conoce como nucleones? A la masa atómica. Porque recuerda que los protones más los neutrones ya son los que están en el núcleo. Y si yo sumo protones más neutrones, eso me da la masa atómica. Muy bien, chicos, ha sido un gusto el día de hoy poder ver que han atendido las clases. Me ha dado mucho gusto poder llegar a ustedes. No se preocupen, estamos empezando con ejercicios básicos. Luego vamos a hacer la siguiente clase ya más utilizando ecuaciones, doble, triple, aumentado en 5 y también núcleos, pero con ecuaciones con variables. Ya la próxima semana lo vamos a hacer para ir empezando ya desarrollando el libro. El día de hoy ha sido una clase introductoria para hacerte recordar el tema de estructura atómica. A ver, para que copies, vas a copiar ya desde, vamos a ver, desde aquí voy a hacer la indicación desde dónde vas a copiar. Ya. Bien. Muy bien. Vas a copiar desde donde dice estructura atómica 1, núcleo. Desde ahí en adelante vas a copiar. ¿Ya? Entonces, recuerda, acá no hay imagen, eso sí lo tienes que hacer, solamente los dibujos. Si deseas, lo pones, si no, no hay problema, porque ya está este dibujo en el tema pasado. Ya, acá esto sí debemos de copiar todos o también todo. Aquí también, esta imagen pequeña no es necesario. Ya, luego, esto sí, ya, aquí también. Prácticamente todos los ejercicios que están aquí tienen que estar en el cuaderno. Ya, a partir de ahora sí vamos a escribir en el cuaderno ya la teoría, ya, y también los ejercicios y también el cuestionario que ya te he mandado, ¿sí? Para casita. Muy bien. Ha sido un gusto, chicos. Espero vernos la siguiente clase. Hasta luego.